Un feliz sábado, apreciados adolescentes. En este sábado, un nuevo sábado ya también perteneciente al mes de diciembre y también el 11º sábado del cuarto trimestre del año 2020, pues vamos a continuar con el estudio de la escuela sabática. En este caso, como ya sabemos, lección número 11, el título es Un candil en la oscuridad. Muy bien, antes de nosotros poder empezar a estudiar sobre el tema de esta semana, pues les invito a que me acompañen a realizar una oración. Amado Padre que estás en los cielos, Señor, por favor acompáñanos en esta mañana, que podamos estudiar, meditar más de tu santa palabra y el mensaje que nos quieres dejar a cada uno para que lo podamos reflexionar diariamente y que este mensaje no quede simplemente en nosotros, sino que lo podamos compartir a nuestros amigos, a las personas más cercanas, y de esta manera se pueda multiplicar el mensaje y tu obra pueda seguir avanzando, Señor. Por favor, acompaña a nuestros familiares en este santo sábado y que pueda ser una mañana provechosa. Todos los favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora sí. ¿Qué es lo que observamos en esta imagen? A ver, ¿qué observamos en esta imagen? ¿Una lámpara? Muy bien, una lámpara, que en este caso recibe el nombre de candil. Candil, o una lámpara hebrea, judía, que era llenada justo en la parte de aquí con aceite, y pues aquí tenía un mechero, obviamente el aceite como combustible para poder pues encender fuego y de esa manera pueda alumbrar a las personas. Este candil lo usaban obviamente pues en las casas o cuando se transportaban de un lugar a otro las personas. Un candil en la oscuridad, entonces podríamos decir que es una luz, una lámpara, una lumbrera en la oscuridad. Ya la semana pasada terminamos de estudiar todo con respecto a la vida de Nehemías. Vimos todos los acontecimientos que él pudo vivenciar, ¿no? Con respecto a la reconstrucción de los muros, también cómo hubo una época buena donde los judíos se consagraron a Dios, pero también la parte, ¿no?, de las pruebas, ¿no?, o también las tentaciones. Algunos caían, todavía no habían dejado esos malos hábitos. Entonces hemos visto todo ese proceso, ¿no?, de cómo una persona pues se levanta, después cae, ¿no?, y después otra vez tiene que volver a Dios, ¿no? Y eso pasaba con los exiliados. Ya después de que terminó el hecho de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, del mismo templo de Jerusalén, pues pasaron bastantes años, pasó mucho tiempo, y había todavía una promesa que se fue pasando de generación en generación. Vamos a ir recordando esa promesa porque, bueno, hasta la actualidad es algo que se debería seguir estudiando, no solo por una fecha, por una festividad, sino porque en realidad nosotros deberíamos de estudiar sobre esta promesa y que también tiene otro cumplimiento más, un cumplimiento adicional. Muy bien, vamos entonces a enfocarnos en los textos bíblicos de Isaías capítulo 11, 29 y 40, principalmente Isaías 11 y también Isaías 40, principalmente esos dos capítulos de Isaías. Vamos a ver también un poco de Isaías, ¿no?, qué es lo que nos mencionaba allí en sus escritos. Y vamos a ver el versículo para memorizar, que se encuentra en Isaías capítulo 40, versículo 31. Quien lo tenga le puede dar lectura con voz potente. A ver, muy bien. Isaías 40, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Muy bien, muy bien. Pero los que confían en el Señor siempre van a tener nuevas fortalezas. Actualmente se puede cumplir, ¿no? Actualmente se cumple, ¿no? Cuando uno le pide a Dios fuerzas para poder superar esos obstáculos, esas dificultades de la vida.
¿no? Porque la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, pues no es fácil. Y siempre se va a pasar por dificultades, por problemas. Entonces, ¿quién es el único que te puede dar fortaleza? Pues es el mismo Dios. Y también aquellas personas que confían obviamente en Dios podrán volar como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto también tiene un cumplimiento próximo, ¿no? Ya cuando los salvados pues estén en el reino de los cielos, en la Nueva Jerusalén, pues harán las actividades, las labores y no se cansarán. No lo verán como un trabajo ajetreado, un trabajo estresante, ¿no? Esa es la promesa que Dios nos da, que Dios da a sus hijos. Tiene varios enfoques este versículo para memorizar. Muy bien. Entonces, antes de pasar al estudio en sí, con la palabra de Dios, con Isaías 11 e Isaías 40, vamos a ver un video que prácticamente resume toda esta historia y cómo vamos a ver una promesa que se tiene que cumplir, una promesa ya dicha por Dios desde antes. Entonces voy a pedirles que puedan estar atentos para poder visualizar este video muy interesante, corto pero muy interesante. Tenemos a Adán y Eva, y están en el jardín del Edén. En este jardín todo es grandioso, todo es exactamente como debería ser, excepto que hay un árbol del que Dios les dijo que no coman porque es peligroso y los matará. Entonces todo es eso. Eviten este árbol frutal y todo estará bien. Así es, parece muy sencillo, pero en este jardín hay una serpiente. Esta les empieza a contar una historia diferente. Les dice que si comes de este árbol no te matará. De hecho, hará que seas como Dios. Adán y Eva le creen a la serpiente y comen del fruto. Debido a esto, la bondad del jardín se pierde trágicamente. La maldad y la muerte entran al mundo bueno de Dios. Esta serpiente es la fuente de la maldad que permea nuestro mundo y nuestras vidas, aún hasta hoy. Pero hay alguna esperanza, porque justo aquí en esta historia, Dios hace esta interesante promesa a Adán y Eva. Alguien vendrá en el futuro, un hijo de Eva. Este vendrá y aplastará la cabeza de la serpiente y destruirá la maldad desde su fuente. Sin embargo, durante esta batalla la serpiente lo morderá en el talón. Es como una destrucción mutua. Sí, es una promesa extraña pero hermosa. Y se nos deja ahí hasta el próximo momento clave de esta narración, cuando Dios selecciona a este hombre llamado Abraham. Él le dice que a través de su familia, la bondad y la bendición serán restauradas en todas las naciones de la tierra. Siguiendo a esta familia, llegamos a uno de los bisnietos de Abraham, un hombre llamado Judá. Él recibe la promesa de que un rey vendrá de su descendencia y que todo el mundo seguirá a este rey. Él traerá paz y armonía, y habrá mucha comida y vino, y leche y viñedos, y todo será magnífico. El primer rey que conocemos de la línea de Judá es un hombre llamado el rey David. Él es un héroe. Tal vez será él quien aplastará a la serpiente. Pero resulta que David está infectado con el mismo mal que el resto de la humanidad. Él nunca aplasta a la serpiente, sino todo lo contrario. Sin embargo, Dios le hace una promesa a David, que este rey eventualmente vendrá de su descendencia. Pero mientras la historia sigue, una por una, cada generación de sus hijos son unos cabeza dura. Ellos se rinden ante la serpiente, ellos escogen la maldad, ellos buscan dinero, sexo y poder siguiendo a otros dioses. Las cosas se ponen tan mal que destruyen completamente a la nación de Israel. El grande y malvado imperio de Babilonia los destruye. Ahora no hay reyes para cumplir la promesa. Parece que el plan está arruinado. Durante estos días oscuros aparece un grupo de profetas. Ellos seguían hablando del rey que vendría y recordándonos la promesa de que vendrá y derrotará la maldad. Él restaurará el jardín. Un profeta en específico, Isaías, nos dice por qué este rey es golpeado. Isaías nos dice que el rey prometido es herido debido a la maldad de la humanidad y que ésta lo mata. Pero de repente regresa. Isaías dice que debido a que él sufrió estas heridas, él puede convertirse en una fuente de sanidad para otras personas. Pero el Antiguo Testamento termina y el rey que aplastará a la serpiente del que todos han estado hablando nunca aparece. Esta es la razón por la que cuando el Nuevo Testamento comienza, nos presenta a Jesús de Nazaret no como un hombre cualquiera, sino como alguien que viene a cumplir específicamente estas antiguas promesas.
aprendemos que Él es del linaje de David, Judá y Abraham. Él va por todo Israel anunciando que la bondad del reino de Dios está aquí y ahora. Él empieza confrontando los efectos de la maldad en la gente, sanándolas, perdonando sus pecados y su maldad. Mucha gente está creyendo que Él es, en realidad, el Rey prometido. Pero Jesús empieza a decir a sus seguidores más cercanos que Él se convertirá en rey y que traerá la paz cargando sobre sí mismo todo el peso de la maldad de la humanidad. La herida fatal de la serpiente. Exactamente. Y así parece que la serpiente gana. Esta historia sería una verdadera tragedia, excepto por lo que pasa después. Jesús se levanta de los muertos. Ahora Jesús tiene en sí mismo el poder sobre la maldad y sobre la muerte. El resto del Nuevo Testamento hace la declaración de que el poder de Jesús sobre el mal y la muerte ahora está disponible para nosotros, para empezar a confrontar los efectos del mal en nuestras propias vidas. Pero todavía la muerte y el mal son problemas reales en el mundo alrededor nuestro. La historia de la Biblia termina describiendo este día futuro, cuando Jesús regresa y completa la tarea. Destruye a la serpiente de una vez y para siempre y restaura la bondad del huerto aquí en la tierra. Muy bien, entonces hemos podido ver en este video, pues prácticamente esta frasecita, ¿no? El plan de salvación. El plan de salvación que prácticamente se manifestó ya después que Adán y Eva habían caído en las garras del enemigo por ceder a la tentación, que era definitivamente no comer el árbol del bien y el mal, ¿no? Pasan varios años, varios siglos, ¿no? Pero estaba en sí la promesa de que iba a venir un Salvador que iba a restaurar totalmente todo este mundo de pecado. Hasta el día de hoy todavía continuamos en este mundo de pecado y sabemos pues de que se tienen que cumplir 6,000 años para que después venga por segunda vez nuestro gran Redentor Cristo, ¿no? Ya como un Rey de gloria. Vamos a ver ya durante esta historia, pues, de que Cristo viene por primera vez, pues, en Belén de Judea, ¿no? Hijo de María, concebido por María. Y pues que tenía una misión en específico, que era redimir a la raza humana. Mostrar una vida ejemplar en este mundo y también no caer en las tentaciones del enemigo. Él iba a cumplir la función de Salvador. Ese fue el propósito cuando vino por primera vez Jesús. Ya lo vamos a ir estudiando y también nos enfatizó aquí en este video sobre el profeta Isaías, uno de los profetas que también anunciaba la primera venida de este Mesías, y no solo la primera venida, también la segunda venida, diciendo que Cristo pues iba a reinar, y ya vamos a ir estudiando un poquito más sobre la profecía manifestada mediante el profeta Isaías. En sí ha estado bien interesante el video, ha sido un video corto, pero ha podido sintetizar varias historias bíblicas. Hemos visto todo ese proceso, también cómo el enemigo ha estado actuando, ha estado trabajando, y hasta el día de hoy lo hace. Pero también Dios ha seguido trabajando para que de todas maneras pueda cumplirse esa promesa del nacimiento de Cristo, y también que pues Cristo cumpla con el plan de salvación, de redimir a toda la humanidad. Muy bien, vamos a estudiar ahora sí la palabra de Dios. Les comenté que íbamos a estudiar sobre todo Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 40. Muy bien, no vamos a leer todo el capítulo de Isaías 11. Nos vamos a centrar solamente en Isaías 11 del 1 al 9. ¿Ok? Entonces vamos a leer 2 versículos cada uno. Vamos a ir organizándonos en cuanto a la lectura de los versículos. Ahora sí vamos a leer Isaías 11, primero 1 y 2. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retornará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Muy bien, entonces aquí en los primeros 2 versículos nos menciona, y justo pues el título es el reinado justo del Mesías. En estos versículos vamos a hablar sobre la promesa de un reinado justo, pero ¿de quién? De un Mesías, de un Salvador, que iba a salir, iba a provenir del tronco de Isaí. No significa que pues era un árbol, simplemente tronco se refiere de la descendencia de Isaí, del linaje de Isaí. Iba a salir alguien que iba a tener estas características, ¿no? Que iba a tener el espíritu de Jehová, que también iba a tener espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor o respeto a Dios, ¿no? Estas iban a ser las características de este descendiente que iba a provenir de Isaí. Sabemos pues que el hijo de Isaí fue David, y es lo mismo que decir que este Mesías iba a salir del linaje de David. Muy bien, vamos a continuar con el versículo 3 y 4. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y le arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Muchas gracias. Entonces, aquí también nos menciona otra característica. Iba a tener tantos conocimientos esta persona, este Mesías, que iba a prácticamente pues mencionar a las personas la voluntad de Jehová. También iba a impulsar a que pues las personas respeten más a Jehová, porque ya pues vamos a ver más adelante que ya las personas, los judíos, los descendientes, pues poco a poco se van otra vez alejando de Dios. Y también van perdiendo pues esa esperanza en la promesa que ya había sido anunciada desde el Edén, la esperanza del Salvador, del Mesías. Ya van perdiendo esa esperanza, se van alejando de Dios y van yendo en sus mismas andanzas, ¿no? Obviamente apartándose de Dios, ¿no? No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Y va a ser este Mesías un juez justo, no como actualmente vemos a los jueces, pues que si tú les pagas una buena cantidad de dinero, pues hacen lo que a ti te conviene. Y dejan de lado pues la justicia, el respetar, el obedecer las normas, el hacer cumplir las normas. Pero este Mesías pues iba a ser todo lo contrario, iba a ser un juez justo, que obviamente juzgaría con justicia tanto a pobres como a ricos, que no iba a haber aquí discriminación ni distinción, todos por igual. Y obviamente que, ¿no? Si había alguna persona que se alejaba de Dios y no quería volver, pues obviamente esta persona iba a recibir su consecuencia, su merecido, ¿no? Por eso dice, con el espíritu de sus labios matará el impío. Y eso sobre todo va a cumplirse en su segunda venida, cuando estén tanto los justos como los injustos, las personas buenas y las personas impías. Y obviamente los impíos pues no van a soportar la venida de Cristo y van a prácticamente a morirse en ese instante, ¿no? Eso ya está por cumplirse dentro de poco tiempo y eso ya lo tenemos que ir tomando en cuenta. Muy bien, vamos a ver versículos 5 y 6. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará.
Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí ya nos menciona que prácticamente este Mesías iba a ser la justicia personificada. Él iba a ser prácticamente todo el concepto o definición de justicia, lo que actualmente no podemos ver, no podemos contemplar, porque todavía sigue este mundo funcionando bajo intereses de las personas y no existe de tal forma la justicia. También nos menciona aquí en el versículo 6, morará el lobo con el cordero. Estamos observando aquí en la imagen el lobo durmiendo junto con el cordero. Algo que si tú realizaras acá en este mundo, ¿no? Tú juntaras a un lobo a un cordero, pues el lobo se lo come el cordero. Porque en sí todos los animales tienen todavía las huellas del pecado. Entonces, por tal motivo, pues en este mundo, en estos tiempos, tú juntas a un lobo con un cordero, pues se despedaza, ¿no? El lobo despedaza al cordero. ¿Qué más nos dice acá? El leopardo con el cabrito se acostarán. Imagínense, el leopardo con el cabrito. Pones a un leopardo, un cabrito, pues el leopardo despedaza el cabrito, ¿no? Y algo más nos dice, ¿no? El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Pon aquí a un niño, a un león y pon a otro animal, pues otro animal salvaje. ¿Qué pasaría? ¿Lo despedazan al niño? Si con la justa han visto, no sé, alguna vez algunos reportajes en un zoológico, como los leones quieren atacar a los visitantes, a las personas, sobre todo a los niños. También han habido varios accidentes en los mismos zoológicos. Actualmente no podemos hacer eso en este mundo. Pero esa es una promesa que va a ocurrir ya después de que Cristo venga aquí a restaurar todo, a dejarlo como al principio e incluso mucho mejor. La naturaleza va a estar completamente restaurada y los animales ya no van a hacerse daño mutuamente ni a las personas. Muy bien, vamos a continuar con el versículo 7 y el versículo 8. La vaca y la osa pacerán sus crías y se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Muy bien, y voy a concluir con este versículo. 9. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Entonces, ya aquí nos está mencionando más detalles, ¿no? Que incluso si un niño va acercándose a una cueva de una serpiente, pues obviamente no le va a pasar nada. No le va a picar, no le va a morder la serpiente. Y también nos menciona, ¿no?, que el león y el buey van a comer paja. El león come actualmente paja, yo pregunto, ¿el león come paja? ¿Qué es lo que comen los leones actualmente? Carne. Comen carne. Entonces los leones y todos los animales, los felinos, todos ellos comen carne. Hasta los seres humanos comemos carne. Pero ya no vamos a hacer eso. En el cielo pues vamos a tener otro tipo de alimentación, otro estilo de vida. Por eso es que en estos momentos pues tenemos que ir dejando poco a poco esas cosas, ¿no? Y cambiar nuestro régimen. Pero estos animales salvajes pues van a comer pasto o hierba igual que cualquier animal herbívoro. Eso es muy difícil de creer, pero va a pasar. Va a pasar y tengamos en cuenta eso, ¿no? Entonces nadie se va a hacer daño en el reino de Dios. Como dice aquí, en mi santo monte, eso lo dice Dios. Todos van a tratarse bien, de ser humano a animales, entre animales y también entre las mismas personas. Ya no va a haber maltratos, no va a haber injusticia. Eso es lo que consiste en cuanto al capítulo del reinado justo del Mesías. Y eso lo profetizó Isaías en el Antiguo Testamento. Ya han pasado cuántos siglos. Tenemos que todavía aguardar esa esperanza, porque ya falta poquito tiempo. Muy bien. Ahora sí, también vamos a continuar con Isaías 40, versículos del 28 al 31.
Isaías 40 del 28 al 31. Muy bien, ahora sí, comenzamos con el versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Muy bien, entonces nos menciona pues que Dios es eterno. Dios es eterno y Él ha creado, obviamente, todas las cosas que nosotros vemos en este mundo hasta los confines de la tierra, ¿no? Uno se pregunta, pero en realidad la respuesta es esa. Y tampoco Dios es un Dios que se canse, que se fatigue, que desfallezca, ¿no? Y que su conocimiento, pues, las personas lo puedan alcanzar. No, eso es imposible. Las personas no pueden llegar a entender cómo Dios entiende las cosas. Dios sobrepasa su conocimiento a todos. Incluso hasta el supuesto hombre más sabio de la tierra no puede llegar a alcanzar el conocimiento del mismo Dios. Muy bien, continuamos con el versículo 29. Él da esfuerzos al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Muy bien, entonces da esfuerzo al cansado. ¿Cuántas personas viven cansadas actualmente de la vida? Pero muchos de ellos pues no piensan de que ya todo esto va a tener su final y lo que hacen pues es suicidarse, es recurrir a las drogas, al alcohol, cuando en realidad deberían de encomendar esa vida al mismo Dios para que les pueda dar tranquilidad en estos tiempos, ¿no? ¿Y qué más nos dice? Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando una persona tal vez está pasando por alguna enfermedad o dificultad, entonces Dios puede dar esas fuerzas para poder superar esa enfermedad. Y eso lo podemos ver en varios casos. Entonces Dios es el único que da las fuerzas al que no las tiene, aparentemente. Muy bien, versículo 30. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen. Muy bien, los muchachos se fatigan y cansan. Parece una contradicción, ¿no? Porque supuestamente los muchachos deberían tener más fuerza que las personas adultas, pero a veces también pasa eso, ¿no? Se fatigan, se cansan, y quienes más caen, quienes más flaquean, son los jóvenes. Entonces uno como joven no puede decir yo nunca me voy a equivocar, porque eso es totalmente erróneo. Hasta los jóvenes que tienen más tentaciones en este mundo, pues pueden caer, pueden flaquear. Pero eso no significa que si tú caes te vas a quedar allí. Tienes que levantarte, tienes que pedir ayuda a Dios para salir de esa caída, para levantarte, para continuar con tu vida cristiana, ¿no? No derrumbarse. Muy bien, 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muy bien, aquellos que esperan en Jehová pues van a tener nuevas fuerzas, ¿no? Y se levantarán alas como las águilas. Podrán volar libres sin que haya alguien que los ate o que les diga tú tienes que hacer esto o el otro, ¿no? Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tanto esto se cumple actualmente cuando tú pues eres libre en Cristo Jesús, como también ya en la segunda venida de Cristo, cuando Él restaure todo este mundo lleno de maldad, lleno de corrupción y de imperfección, y pues obviamente ya las personas, los salvados van a tener alas, van a volar, van a poder ir de un lugar a otro y no se van a cansar, ¿no? Por eso qué hermoso el capítulo 40, el incomparable Dios de Israel se llama este capítulo, ¿no? Muy bonito. Chicos, por favor, medítenlo bastante, que no quede solamente en algo, en una letra muerta. También podamos reflexionar qué estamos haciendo nosotros. ¿Tenemos todavía fe en Dios? Muy bien. Vamos a analizar rápidamente. Son 4 preguntas. ¿Qué promesas le hace Dios a su pueblo en estos pasajes? Facilísimo, ya lo hemos leído.
¿Qué promesas hace Dios a su pueblo en estos pasajes? Que Él está siempre con nosotros y renueva nuestras fuerzas, si se lo pedimos. Que Él está siempre con nosotros y va a renovar nuestras fuerzas si uno le pide. ¿Algo más? ¿Alguna promesa más? Porque no solamente estamos hablando en este contexto, estamos viendo otras promesas cercanas. A ver, ¿qué promesas Dios está manifestando en Isaías, por ejemplo, Isaías 11, que lo hemos leído, que se titula El reinado justo del Mesías? De que si nosotros vencemos el pecado, vamos a poder estar con Él en la Nueva Jerusalén, vamos a poder reinar con Él, a vivir en paz. Muy bien, ¿no? El reinado junto con Cristo, ahí vivir en la Nueva Jerusalén, estar en ese lugar de paz, de tranquilidad, y sobre todo recordar pues de que no es que te vas a ir al cielo, es que la Nueva Jerusalén va a descender a nuestro mundo, a este planeta. Para ello Dios va a tener que purificar todo esto, este mundo va a tener que ser limpiado con fuego, y eso lo vemos en los textos bíblicos. Y eso lo vemos en Malaquías capítulo 4, ¿no? Pero después de todo ese proceso de purificación de este mundo, ahí va a poder descender la Nueva Jerusalén. Prácticamente vamos a vivir en nuestro planeta Tierra, pero ya va a ser un lugar restaurado. Y hay varias cosas que vamos a poder ir estudiando ya más adelante, ¿no? El árbol de la vida, la Nueva Jerusalén, el jardín del Edén también va a estar aquí en este mundo. Para eso tenemos también que leer los libros de Ellen White, ¿no? Donde nos habla sobre aquello que ya va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez. Muy bien, entonces estas promesas nos hace Dios en estos pasajes. Una vida tranquila y donde los animales y las personas, nadie se va a hacer daño. Muy bien, ¿qué esperanza dieron estas promesas a los judíos? Recuerden que estos textos bíblicos se escribieron en el Antiguo Testamento, en un periodo donde los judíos pues estaban también en declive, estaban apartados de Dios y estaban anunciándose también profecías de que iban a ser invadidos por los babilonios. Entonces, ¿qué esperanza dieron estas promesas a los judíos, quienes enfrentaban la pérdida de su libertad y su tierra? Ahora pongámonos en ese contexto. Si, por ejemplo, tú has sido un judío de esa época y escuchas estas palabras de Isaías, pero sabes de que vas a perder tu libertad y que ya no vas a vivir en tu nación de origen, ¿cómo te sentirías? ¿Qué esperanza te darían estos pasajes? Hay que ponernos a reflexionar eso, ¿ah? ¿Qué harías si tú fueras un judío de esa época? Lo único que nos quedaría es sería confiar en Cristo, nada más, ¿no? Claro, porque obviamente sabemos de que, por ejemplo, no iba a ocurrir la segunda venida de Cristo. No había ni siquiera venido el Mesías, la primera venida del Mesías no había ocurrido. Era algo, pues, que no había acontecido. Entonces, pues ellos todavía tenían que aguardar esa esperanza, esa confianza en Dios, en algo que no podían ver. Confiar en algo que no puedes ver es muy difícil, pero es lo único que queda, ¿no? Lo único que queda, y sobre todo confiar en Dios porque sus palabras son fieles y verdaderas. Entonces, estos judíos pues repetían esta promesa a sus descendientes. Ya vamos a ver qué pasa después. Muy bien. Ahora, ¿qué clase de Mesías o de libertador se promete en estos pasajes? ¿Qué clase de Mesías o de libertador se promete en estos pasajes? ¿Y qué haría él por el pueblo de Dios? Esa pregunta está facilita. Rey justo. Un rey justo, ¿qué más? Que iba a tratar a todos por igual, sea ricos o pobres. Que iba a tratar a todos por igual, muy bien. ¿Algo más? ¿Qué clase de Mesías iba a ser?
Está fácil, ¿ah? Está fácil esta pregunta. Está fácil de responder. Ahí que los libertaría de la esclavitud. Que los libertaría de la esclavitud, del sometimiento, que obviamente también se puede deducir que este Mesías iba a venir con gran poder y gran gloria, ¿no? Por eso es que decía que hasta los impíos iban a desfallecer con solo ver a este Mesías, ¿no? Entonces este Mesías era el que esperaba el pueblo de Dios, aparentemente, ¿no? Lo esperaban. Pero vamos a ver más adelante en la historia, pues que no se cumple esas expectativas, sino que es todo lo contrario. Pero en realidad vino el Mesías. Ya sabemos que ocurrió la primera venida. Muy bien. Pero eso es más para la segunda venida. Esos versículos. Estos textos bíblicos hablan del Mesías, pero más se enfatiza la segunda venida de este Mesías. Muy bien. ¿Qué relevancia tienen estas profecías hoy para nosotros? ¿Qué tan importante es estudiar estas profecías? Es recordar estas promesas. ¿Qué esperanza ofrecen para los que vivimos en esta época? En esta época donde pues todas las personas hacen lo que quieren. Donde si tú les dices que algo está mal, pues los estás juzgando, estás criticándolos, ¿no? ¿Qué esperanza ofrecen estas profecías para estos tiempos modernos? Y también, ¿qué importancia tienen estas profecías para nosotros? Esas serían las últimas preguntitas. A ver, ¿qué importancia tienen? ¿Son relevantes o no son relevantes? Claro que sí. Este mundo está lleno de pecado, entonces ahorita ya hay muchas personas que estamos sufriendo, ¿no? Enfermedades, calamidades, y seguirá pasando esto, ¿no? Porque escrito está. Entonces, Dios nos promete un mundo lleno de paz, tranquilidad, porque acá en la tierra, sin Él no lo va a haber. Claro que sí. Entonces, vamos a ver que es importante, es relevante, pues, estudiar estas profecías. Porque las personas, pues si no estudian las profecías, si no recuerdan las promesas que están en el Antiguo Testamento e incluso el Nuevo Testamento, pues se van acostumbrando y adaptando a la rutina de este mundo. Y hasta aquello que antes parecía malo, les va a parecer bueno, les va a parecer normal y les va a parecer que es algo totalmente adaptado a esta época y que pues se tiene que realizar, ¿no? Si la mayoría lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Entonces se dan licencias. Y eso pasa porque no estudian, no investigan la palabra de Dios. Es muy triste que haya personas que tengan este tipo de pensamiento, pero ocurre. Pero eso no significa que yo voy a pensar igual que esta persona o que yo voy a hacer caso a lo que esta persona dice. No. Yo también tengo que tener un espíritu crítico y estudiar en qué tiempos estamos viviendo. Si sabemos que faltan pocos tiempos, ya no podemos hacer lo mismo. Y al contrario, advertir a esas personas de que tienen que volver a Dios porque ya dentro de muy poco viene Cristo por segunda vez. Y hay de aquel que no esté a cuentas con Dios, ¿no? Entonces, estas profecías, estas promesas nos deben dar esperanza de que los tiempos ya están muy, pero muy cercanos. Muy bien. Ahora sí, ¿sabías que las profecías de Isaías surgen en uno de los momentos más oscuros de la historia de los judíos? Cuando parecía que Dios había abandonado a su pueblo. Aparentemente ya pues todo estaba perdido con los judíos, no querían aceptar a Dios, no querían volver al camino, no querían obedecer los mandamientos de Dios. Entonces, aparentemente Dios los abandonó. Los invasores amenazaban a la nación de Judá. Habían bastantes amenazas de que iban a invadirlos, pero aún así no querían cambiar sus malos hábitos. Mucho después del tiempo del profeta Isaías, sus profecías cobraron un significado más profundo. Cuando la nación se sumió en su peor momento, Babilonia invade a Jerusalén y se lleva cautivos a sus habitantes. Isaías, es cierto, estuvo en una época de un reinado perverso
ya no querían escuchar la palabra de Dios. También les mencioné anteriormente, pues, de que obviamente los profetas eran perseguidos a muerte. Algunos los aserraban, les cortaban la cabeza, los mataban a filo de espada, ¿no? Eso nos manifiesta la historia y eso es cierto. Entonces no entendieron en ese tiempo las profecías de Isaías 11, de Isaías 40. Estas profecías tuvieron obviamente más sentido, cobraron más significado, ya cuando ellos son invadidos, los judíos son invadidos, son llevados exiliados, entonces tuvieron que esperanzarse a algo, aferrarse a algo. Y aquí nos menciona, ¿no? Sin embargo, a través del profeta les llega un mensaje de esperanza para el futuro. Y este mensaje no solo iba a ser de la primera venida del Mesías, sino también la segunda venida, y que iba a haber un reinado justo y ya no iban a estar más sometidos. Recordemos también que actualmente los descendientes judíos piensan que todavía no ha venido el Mesías. Lamentablemente siguen pensando, siguen creyendo que Cristo no ha venido, que el Mesías prometido no ha venido. Y están esperando que dentro de pocos años venga por primera vez el Mesías como un rey glorioso, y que traiga paz a este mundo, a esta tierra. Pero sabemos que eso definitivamente no va a pasar, porque va a venir obviamente un falso Cristo haciendo creer pues que es el verdadero Mesías que ellos han esperado, ¿no? Por eso es que mataron a Cristo, por eso es que lo mataron años antes, ¿no? En el año 31 lo mataron al verdadero Mesías, pero actualmente quieren ellos otro Mesías, ¿no? Imagínense, por no estudiar las profecías, por no escuchar atentamente la palabra de Dios, hasta el día de hoy están apartados. Muy bien. Vamos a ver entonces la aplicación, ¿no? Dijimos, terminó en la época de Nehemías, ¿no? Habían profetas también en esa época, en la época de Nehemías, de Esdras, y ya de ahí, pues la gente empezó a hacer su rutina diaria, y ya poco a poco se fueron alejando de Dios. Y simplemente, pues cuando hacían los ritos en el templo, era simplemente un formalismo, era una rutina de todos los años, ¿no? Una tradición, ya no entendían el verdadero sentido de eso. Vamos a ver, aquí nos va a aclarar más este aspecto, Profetas y Reyes, capítulo 58, página 475. Transcurrieron los siglos uno tras otro. Finalmente callaron las voces de los profetas. La mano del opresor pesaba sobre Israel. Al apartarse los judíos de Dios, la fe se empañó y la esperanza casi dejó de iluminar el futuro. Sabemos, pues, que pasaron varios años y había una nueva amenaza, el Imperio Romano. Entonces había esa amenaza y prácticamente, pues, se cumplió, ¿no? Los romanos sometieron a los judíos. Y como había sometimiento, pues ya poco a poco dejaron algunos ya de creer de que iba a venir un rey justo, un Mesías libertador, ¿no? Pero había otro poco que sí esperaba a un Mesías libertador, pero un Mesías que iba a destruir a los romanos. Y eso lo vamos a comprobar con la historia. Muchos no comprendían las palabras de los profetas, pero en el concilio celestial había sido determinada la hora en que Cristo había de venir, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿no? Y vamos a ver que Dios envía a su Hijo, nace, ¿no? En Belén de Judea, allí en un pesebre está el Hijo de Dios, y no es como lo pintan las personas de que Cristo nació un 25 de diciembre, no es así. Recordemos, la Biblia, la palabra de Dios, no manifiesta la fecha del nacimiento de Cristo. Recuerden eso, porque yo vea que conocidos míos ponen un árbol y arman un nacimiento, no significa que yo tengo que hacer eso. Recordemos que eso son tradiciones paganas. Ningún Jesús nació un 25 de diciembre. Pero sabemos que, pues, en otras religiones nació
el famoso Tamuz, Mitra y así, otras deidades paganas. No copiemos lo mismo que hacen las personas del mundo, o también incluso hermanos nuestros, no lo hagamos. Tenemos que oponernos a eso. Por más que nos digan que estamos mal o que es extremista, ser extremista, no podemos participar de esas costumbres paganas. Recordemos eso. Tenemos todo que basarnos en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no dice nada de la fecha del nacimiento de Cristo, yo no puedo ir en la misma corriente que van las personas del mundo. No puedo ir en la misma corriente. Entonces, recordemos eso, que la palabra de Dios sea nuestro fundamento para cualquier situación. Dios designó un tiempo y no lo quiso manifestar porque si no estaríamos en estas cosas. Armar nacimientos, árboles, idolatrar una fecha y no adorar a Dios. Así somos las personas, lamentablemente. Muy bien, versículos de impacto. Vamos a leer Isaías 9:2, Isaías 9 del 6 al 7. Isaías 9:2, Isaías 9 del 6 al 7. Ahora sí, vamos a escuchar Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Muy bien, entonces vemos que pasaron varios siglos y ya comenzó a venir la tiniebla espiritual, la desesperanza, el desánimo. Ya no creían que venga el prometido Salvador, aquella persona que iba a aplastar a la serpiente, como lo hemos visto en el video. Ya habían perdido mucho de las esperanzas. Solo un pequeño grupito todavía guardaba esa esperanza, ¿no? Y de pronto iba a surgir esa luz que iba a resplandecer en las tinieblas, en este caso, la primera venida de Cristo. Muy bien, Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Muchas gracias. Entonces, en este texto vemos que nos habla del Mesías, que iba a recibir estos nombres, ¿no? Admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno. Padre eterno. Iba a ser el mismo Hijo de Dios que iba a estar acá, en este mundo, pisando esta tierra, ¿no? Príncipe de paz. Y lo mejor de todo es que nos habla de que su soberanía y la paz que él obviamente iba a traer consigo, no iba a tener fin. Pero eso se iba a cumplir en un mundo que todavía tenía pecado, como en el año 31, en el año 27, se iba a cumplir en esa época, como Dios va a instaurar un reino terrenal en un mundo que está contaminado, donde sigue habiendo la injusticia. Definitivamente Dios no iba a hacer eso. Entonces, ahí tenemos también que ir pensando, ¿no? Un ser santo, ¿cómo iba a instaurar un reino eterno con tantas personas que todavía seguían teniendo la semilla del pecado? Seguían teniendo esa tendencia al mal. Imposible, pues. Es algo impensable. Pero hasta el día de hoy siguen creyendo esas personas que es así. Y que obviamente este Mesías iba a ponerlos a estas personas tal vez como dirigentes, líderes de su nación. Pero qué mal, ¿no? Por no pedir a Dios que les ayude a entender su palabra. Porque aquí habla de un reinado eterno, sin límites, y que iba a ser un reinado justo, y que este reinado iba a estar lleno de paz, no de guerras. Actualmente hay guerras. Definitivamente en este tipo de situación no iba a reinar Cristo, definitivamente, ¿no? Entonces, es simplemente también ver sentido común, ¿no? Lógica. Muy bien.
Para finalizar, Gálatas 4, del 4 al 5, nos dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si nos dice que recibiésemos la adopción de hijos, es porque definitivamente no éramos al 100% hijos de Dios, ya que todavía se sigue habiendo esa tendencia al pecado, esa mancha de pecado en nuestro corazón. Pero cuando vino Cristo, pues también manifestó su poder para poder perdonar pecados a las personas, cumpliendo su función de redentor, de salvador. Y aquí dice que en un tiempo determinado, pues vino Cristo. Si vino en un tiempo que se tenía que cumplir sí o sí, es porque se estaba manejando el famoso plan de salvación. Entonces cada cosa, cada hecho tenía su tiempo establecido. Al igual que también su segunda venida va a tener un tiempo, una fecha determinada, un momento determinado. Eso también tengámoslo en cuenta. Todo para Dios es orden, está establecido bajo un determinado tiempo. Muy bien. Entonces, ya con estos pasajes bíblicos hemos podido comprender de que pues Dios maneja un plan de salvación, todavía eso no se ha terminado, y también que así como los judíos pues perdieron las esperanzas de que Cristo iba a venir por primera vez, actualmente hay personas, hijos de Dios, que han perdido también las esperanzas de que Cristo venga por segunda vez y se han acomodado a los bienes mundanales, a los bienes materiales. Qué triste es eso. Pero debemos plantearnos esta pregunta, debemos reflexionar en esta pregunta, porque Cristo vino para liberarnos de las garras del pecado. Entonces, por tal motivo, depositaremos nuestra fe en Jesús como la personificación viviente de la promesa de Dios que trae esperanza y liberación. Entonces, confiemos de que Cristo tiene el suficiente poder para sacarnos de la muerte espiritual y dirigirnos en este camino de la vida cristiana en dirección a la vida eterna. Ese debe ser nuestro objetivo como hijos de Dios. Ya no nos acostumbremos a este mundo. Este mundo ya va a terminar dentro de muy poco tiempo. Lo único que en lo que debemos tener esperanza y hacer con bastante ahínco la labor es en que Cristo va a venir por segunda vez y que nosotros busquemos salvarnos y no tener la muerte eterna. Entonces reflexionemos bastante. De esto ha tratado la lección de escuela sabática, de que hay que también ser luces en medio de las tinieblas y también así como Cristo fue una luz en medio de tanta tiniebla espiritual que hubo en su época. Vino Cristo y nadie lo recibió, porque no estuvieron preparados constantemente y perdieron la esperanza. Muy bien, chicos, entonces ahora sí vamos a realizar la última oración y por favor acompáñenme inclinando sus rostros y cerrando sus ojos para encomendarnos a Dios. Gracias, Señor, porque en esta mañana de sábado nos has permitido entender más de tu santa palabra, sobre todo el propósito que tú has tenido desde los principios de los tiempos, Señor, que es poder rescatarnos, redimirnos de este mundo de pecado. Nosotros actualmente todavía tenemos muchas tendencias al pecado y muchos de nosotros nos dejamos influenciar por las cosas mundanales. Que no perdamos, Señor, las esperanzas en ti. Ayúdanos a poder cambiar nuestro carácter, mejorar, Señor, quitar esos malos hábitos que tenemos en el corazón y que muchas veces los realizamos, y que podamos servirte constantemente. Que tu palabra no sea algo aburrido para nosotros, al contrario, que pueda ser una delicia y que constantemente lo estudiemos, Señor. Acompáñanos, también acompaña a nuestros familiares y seres queridos,
y que tu mensaje pueda seguir difundiéndose a nuestros conocidos y a otras personas, Señor, que no te conocen. Gracias, Señor, por todas las bendiciones y acompáñanos en este santo sábado. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos el siguiente sábado. Cuídense bastante y saludos a todos.